La razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nebula, voz de niebla y de frontera. Cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. En la quietud más absoluta, cuando el tiempo parece detenerse y el aire se vuelve denso. Hay lugares donde el silencio no es exactamente silencio. Bienvenidos a Nébula, un espacio donde lo desconocido deja de ser un susurro para convertirse en una presencia. Esta noche cruzamos el umbral de uno de los lugares más inquietantes y a la vez más cotidianos de nuestra sociedad, los tanatorios. Espacios diseñados para la despedida, para el descanso eterno, pero también, según muchos testimonios, escenarios donde algo más permanece. Trabajadores que aseguran escuchar pasos en los pasillos vacíos, puertas que se abren sin explicación, susurros que se deslizan entre las paredes y miradas que sienten, aunque no haya nadie. ¿Qué ocurre realmente en estos lugares cuando cae la noche? ¿Son simples sugestiones o estamos ante fenómenos que desafían toda lógica? Acompáñanos, apaga la luz y escucha con atención, porque tal vez no estamos tan solos como creemos. Esto es Nébula, y hoy nos adentramos en los misterios que habitan donde la vida y la muerte se encuentran. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un poquito acatarrado, cabe decir. Posiblemente me noto con un poco de tos. Yo creo que esto ha sido, Patricia, que me ha contagiado. Bueno, aunque decir contagiado a día de hoy, tal y como estamos con el tema del barco, las vueltas que está dando, y ese buen hacer o mal hacer, en función de qué canal veas, pues, ¿qué vamos a decir? Lo que sí que me doy cuenta es que de un tiempo a esta parte parece ser que los virus, las pandemias y este largo etcétera se están poniendo peligrosamente de moda. No tuvimos suficiente con el tema del COVID-19, que ahora también siguen saliendo nuevos brotes. Vaya usted a saber. Pero aquí vamos a desentrañar otros misterios. Y ante todo, y como todo, muy buenas noches, Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? Muy buenas noches, Raúl, muy buenas noches, familia nebulera. Bueno, lo primero aquí de tu resfriado, aquí cuando firmamos el contrato fue para todo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo, así que aquí compartimos todo. Los virus también. La letra pequeña. Haberla leído mejor. Bueno, pues esta semana, pues qué decir, pasada por agua. Entre virus y agua, madre mía, de verdad. Qué bien estaba en Barcelona tomando el sol. Sí, cuando digo yo que me tenía que haber quedado allí.
Y bueno, pues hoy vamos con otro caso, otro capítulo de Nébula. Yo diría que el de esta noche es un poco perturbador, ¿no? No sé si la palabra es perturbador. Lo que sí que es cierto que vamos a hablar de unos lugares que están marcados, como hemos dicho bien en un principio, entre la vida y la muerte, ¿no? Esos lugares donde de alguna manera se cruza la vida con la muerte en unos momentos puntuales y por un tiempo también incluso limitado. Unos lugares marcados seguramente que por la tristeza, por la pérdida y sobre todo por los llantos. Y yo creo que de llantos, fíjate, vamos a hablar muy en serio en este programa, porque hay varios casos en los cuales parece ser que el llanto sea un denominador común que se repite en ese patrón en estos lugares. Pero fíjate que antes de todo me gustaría explicar una experiencia que yo tuve, no una experiencia personal, sino estando en Barcelona, aquello que uno le da por buscar estos misterios. Recuerdo contactar con una persona que era el presidente de Tanatopraxia de España, que además residía en la ciudad de Barcelona, y le hice llegar una petición de entrevista tanto a él como a varios profesionales de este mismo ámbito. Y para sorpresa mía, dijeron que sí. Y todo fue de maravilla, quedamos un día, yo creo que había como que 6 o 7 tanatopractores, y el presidente también en este caso. Y claro, la conversación se fue un poquito, porque quería buscar esa parte del misterio. Y se fue dando un poquito dentro de todo este desenvuelto misterioso. Pero fijaros que hay una casualidad o una contestación que se me daba bastante continuada, es decir, se repetía mucho esa misma contestación. Y no era otra que a ciertos fenómenos uno tiene que ponerse una venda ante los ojos, uno tiene que asumir quizás que lo que esté pasando en su entorno sea propiamente la imaginación y no quieran escuchar más allá. Incluso yo creo que no escuchan ni tan siquiera estos programas, simplemente por el motivo de que ellos deben trabajar cada día en estos lugares. Y hablamos de los tanatorios, donde también se realiza la tanatopraxia. Así que, fijaros lo curioso, que me hablaban de luces que se apagaban, de ruidos que se escuchaban, de golpes, incluso lamentos, cabe decir. Pero al mismo tiempo, la gran respuesta que se me daba a todo esto es que cuando todo ello ocurría, salían donde estaba, digamos, el guarda de seguridad, normalmente apostado en la puerta del tanatorio, le decían, vamos a fumar un cigarro, se fumaban un cigarro tranquilamente, esos 10 minutos que daba el aire, volvían a entrar y continuaban con su trabajo, diciéndome lo mismo. Si creemos que todo lo que ocurre tiene que ser a través de ese otro lado, pues no trabajaríamos. Y curiosamente, pues aparte de toda esa conversación, Patricia, tengo que decir también que una de las cosas que me llegaron a decir es que ellos, cuando tocan a los fallecidos, es como si los fallecidos transmitiesen un poco esa vida que han tenido, esa vida o quizás esa muerte, podemos decirlo así. Si ha sido más dulce o ha sido más cruenta. Y esto no solamente por verla, cómo ha quedado el cuerpo, sino a la hora de tocarlos. Así que fenómenos se vienen dando, por lo menos eso me decían los tanatopractores. Y también recuerdo, fíjate, un caso de un guardia de seguridad en el nuevo tanatorio que está en Ronda de Dalt, en el cual hay un pequeño túnel que se dirige a la zona de mortuorio, es decir, donde están las cámaras de mortuorio, independientemente de los túmulos que ahora hablaremos que están en los tanatorios, y que esos pasillos evidentemente están vigilados con cámara. Y desde aquí reto también a que si algún vigilante de seguridad que ha estado en ese lugar ha podido ver lo que voy a relatar, que se ponga en contacto con nosotros. Pues muchos me han afirmado que en ese pasillo, en ciertas horas de la noche, y de forma repetitiva, muchas veces han visto en aquella pantalla que vigilan las cámaras aquel pasillo, personas deambulando por aquel pasillo. Ellos evidentemente tienen que bajar a ver qué ocurre, y nunca terminan de encontrar absolutamente nada. Dicen que el frío, quizás en aquellos momentos cuando ellos bajan, es helador. Quizás un motivo de sugestión. Quizás sí, quizás no. Pero la realidad es que estos lugares
de alguna forma y con diferentes trabajadores, a buen seguro que tiene muchos misterios encerrados. Pero vamos a meternos de lleno en estas historias. Y yo creo que tenemos que ir a un caso que fue impactante cuanto más porque se hizo eco lo que fue la prensa del momento. Pero bueno, Patricia, explícanos dónde viajamos, dónde vamos y supuestamente qué es lo que ocurrió. Pues mira, hoy nos encontramos ante uno de los últimos expedientes X de España, pero catalogado así como tal por la policía. Y es que hay testigos tan relevantes como 8 policías locales, bomberos, vigilantes de seguridad, porque es un caso con informes en el que a día de hoy todavía nadie ha logrado explicar lo ocurrido. Esta noche vamos a viajar hasta Ceuta, en noviembre del 2002, a un lugar donde durante varias madrugadas, pues empleados municipales, vigilantes y agentes de policía aseguraron escuchar llantos, golpes y voces procedentes del interior de un tanatorio completamente vacío, en el que en ese momento no se estaba velando a nadie. Un caso que terminó convirtiéndose en uno de los episodios paranormales más relevantes de España. Y la pregunta que nos hacemos hoy aquí desde Nébula, ¿hubo realmente fenómenos extraños en el tanatorio municipal de Ceuta? ¿Fue una sugestión colectiva? ¿Un problema acústico del edificio? ¿O tal vez algo mucho más inquietante? Así que hoy vamos a reconstruir paso a paso todo lo que ocurrió, todo lo que se sabe y después, pues juzgad vosotros mismos, ¿no? Porque el caso del tanatorio de Ceuta no habla solo de fantasmas, sino del miedo, de cómo funciona nuestra mente cuando se enfrenta a lo desconocido. Así que, como ha dicho antes Raúl, apagad las luces, poneros cómodos, porque esta noche la pasamos en el tanatorio. Pues fíjate, Patricia, que a ese caso, como hemos dicho, tenemos que irnos incluso hasta la prensa escrita, concretamente el Faro de Ceuta, que entre sus páginas de sucesos describía lo siguiente. Los empleados del recinto mortuorio han denunciado el caso. Y en titular ponía: la policía se presenta en el tanatorio al escucharse gritos de ultratumba. Pese a que no se encontró persona alguna en el lugar, los agentes oyeron lamentos y golpes. Pues para centrarnos un poco en la historia, vamos a viajar hasta Ceuta, como os he dicho, a principios del año 2000, en concreto en el 2002. Ceuta es una ciudad pequeña, aislada geográficamente del resto de España. Está situada al norte de África y tiene apenas unos pocos kilómetros cuadrados, pero sobre todo una mezcla constante de culturas, religiones y tradiciones. Y en esta época el tanatorio municipal estaba situado en una zona pues relativamente apartada, cerca del muelle de Alfau. Es un edificio nuevo, funcional, frío, muy silencioso. Bueno, pues el típico sitio donde cualquier ruido puede ser inquietante. Y además durante las noches todo ese entorno quedaba prácticamente vacío y esto, claro, pues contribuye a crear una atmósfera mucho más perturbadora. Pero vamos en concreto a aquella noche, la noche del 9 de noviembre de 2002. Aquella noche Gema y Encarna, las vigilantes del tanatorio, estaban pues tranquilamente en la sala que tenían asignada, que debía de ser la sala del conserje. Encarna estaba estudiando y Gema estaba leyendo una revista. Esa noche no había nadie, no se estaba velando a ningún fallecido, estaban ellas solas. Cuando en un momento determinado Gema deja la lectura y le dice a su compañera: Encarni, ¿tú escuchas lo que estoy escuchando? A lo que Encarna le contesta: pues me parece que sí. Y es que el ruido en cuestión eran unos lamentos de una mujer acompañados
de un murmullo de mucha gente, como si se tratara de un velatorio. Aquella noche, como os he dicho, nadie estaba en el tanatorio, estaban ellas dos solas. En un momento las mujeres llegan a pensar que, bueno, es sábado por la noche, puede haber alguien por la calle de fiesta, al ser un sitio tan desolado, pues en el momento que alguien está pasando dando voces, pues se oye mucho. Pero se asoman a las ventanas, abren la puerta y allí no hay nadie. Continúan escuchando esa especie de sollozo, de lamentos y ese murmullo de gente. Entonces las dos se arman de valor y van revisando todas las estancias del tanatorio. Como os digo, los lamentos y los murmullos continúan y cada vez más fuertes. Entonces en ese momento ellas ya no tienen duda. Se dan cuenta de que se trata de una mujer joven. Son gritos desgarradores y además son ruidos que parecen estar jugando con ellas, ya que si ellas están en la planta de abajo, escuchan los ruidos en la planta de arriba, pero cuando suben, los empiezan a escuchar en la planta de abajo. Es algo, bueno, pues para ellas muy perturbador, ¿no? Y así las empieza a ocurrir durante varias veces. Y en un momento determinado, en una de las paredes, se empiezan a escuchar unos golpes. Unos nudillos llamando a la pared. Y en aquellos momentos el pánico empieza a apoderarse de ellas y comienzan a plantearse el llamar a la policía. Pero claro, lo hablan entre ellas y dicen, ¿quién nos va a creer? O sea, ¿cómo vamos a decir esto a la policía? Pero sobre las 2:10 de la madrugada, aquellos gritos y lamentos comienzan a hacerse mucho más notables si cabe, ¿no? Escuchando un alarido tremendo. Las dos jóvenes ya no aguantan más y deciden llamar a la policía local, que tenemos que decir que la cual, ante lo extraño de la denuncia, enviaron un amplio dispositivo, un total de 4 coches patrulla con un total de 8 agentes. Fíjate que al principio de esta trama o esta historia, como decimos, es un hecho totalmente verídico y real. Yo en un primer momento, cuando han dicho que se escuchaba como murmullo de gente, como si estuvieran en el velatorio y esos llantos posiblemente de alguna de las personas que ha perdido a un ser querido, se me representaba la posibilidad o quizás la idea de, como dicen muchas veces, el que el ruido se mantenga en las paredes, digamos, emitiéndose quizás en una frecuencia más baja, que incluso muchas veces hablamos de las psicofonías, que con las grabadoras se puede llegar a registrar y luego incluso amplificar. El sonido no va desapareciendo. Lo que sí que desaparece en ese efecto rebote entre pared y pared, ese sonido, esas ondas de sonido, lo que hace es menguar, digamos, el volumen para que sea más audible o menos, pero no quiere decir que no esté. Pero claro, lo curioso viene después, cuando ese fenómeno o ese ruido o esos lamentos evidentemente torean de alguna forma a las personas que intentan buscarlo. Porque entonces hablaríamos de una inteligencia sobre esta casuística. Es decir, que el fenómeno está rebotando en unas paredes sería plausible, pero al mismo tiempo cuando ya suben a la primera planta se escucha el de abajo, cuando bajan se escucha en primera planta. Esto es que goza de cierta inteligencia o por lo menos que intenta escapar de la visión de aquellas personas o aquellas vigilantes que estaban en aquel lugar. Cuanto más es curioso, porque fíjate incluso esos golpes con los nudillos, ¿no? Esos golpes, fíjate, las has escrito así antes cuando estábamos hablando, me parece curioso porque es como si fuera como que alguien picando, ¿no? A esos féretros quizás que de alguna manera cuando se cierran para esa eternidad supuestamente, cuando son enterrados o incluso luego también en la versión más moderna con las incineraciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que para ser
un tanatorio, entiendo yo que quizás el hecho de que el despliegue policial de 4 vehículos y 8 personas uniformadas, yo creo que correspondería a la posibilidad de entrada o de gamberrada o de robo quizás dentro de ese tanatorio. Digo yo, para que desplacen tantas unidades, evidentemente. Pues imagino que sí, eso sería lo que la policía en un principio se pudo pensar, aunque ellas en su llamada telefónica ya advirtieron de lo que estaba pasando. Claro, tú imagínate, ¿no? Todos esos policías al llegar allí, pues imagino que llegarían un poco con, pues digamos a lo mejor con un poco de pitorreo, ¿no? Diciendo, venga, que vamos a cazar fantasmas o algo, pensando realmente eso. O pensando en un ladrón, también Claro, te digo, pues eso, pensando que realmente alguien había entrado en el tanatorio o al ser sábado por la noche, pues eso, pues un grupo de chavales. ¿Pero qué se encontraron al llegar allí? Pues fíjate lo notables que eran los ruidos, las voces, los lamentos, que desde la misma puerta del tanatorio la policía empezó a escucharlos. ¿Y esto qué provocó? Pues que 2 de los 8 agentes se quedasen en la puerta y se negaron a entrar. O sea, se cagaron por la pata abajo, vamos. O sea, dijeron que no, que ellos no entraban, que se quedaban vigilando la puerta. Bueno, pues los otros 6 entraron, empezaron a peinar todo el edificio, todo el tanatorio, las dependencias, pero las voces y los lamentos también empezaron a jugar con la policía, ya que les ocurrió lo mismo. Si ellos estaban abajo, las escuchaban arriba. Cuando subían arriba, empezaban a escucharlas abajo. Por ese mismo motivo, doto yo de cierta inteligencia a este fenómeno. Es decir, si fuera un fenómeno completamente natural, el cual se repite por X motivos, por la roca, por el ladrillo, por el yeso, que rebota ese sonido, pues sería siempre en el mismo lugar. Pero no se va a ir cambiando conforme avanzan las personas. Por eso le he dotado en el primer comentario sobre esa posible inteligencia del fenómeno. Pues aparentemente la policía no encontraba nada extraño, o al menos nada extraño a la vista, ¿no? Porque ellos seguían escuchando esos llantos, esos lamentos. Preguntaron a vecinos intentando encontrar alguna explicación, pero nada, tampoco. A la policía se unió el vigilante de seguridad de la empresa petrolera Dukai, que es una empresa que estaba justo al lado, y este hombre también había escuchado todos estos ruidos desde hacía varias horas, desde su propia empresa. E incluso alguno de los policías se subió al tejado de esta empresa a ver si desde allí pues averiguaba algo o podía ver alguna cosa. Y es que los ruidos y lamentos no cesaron hasta cerca de las 6 de la mañana, momento en el que la policía pues se retira a comisaría a hacer un informe de todo lo que había ocurrido aquella noche. Pero ¿sabes qué ocurre? Que estamos desentrañando una historia en la cual hay unos protagonistas. En este caso de lo insólito, no es nada más y nada menos que Gemma Sánchez, que es una de las funcionarias que vivió aquella noche y que relataba a los micrófonos de Cadena SER la siguiente inquietante historia. Pues nada, entrando en el turno de noche, mi compañero y yo en Carni, bueno, pues estábamos esa noche que no había ningún difunto. Bueno, pues sobre las 3 de la madrugada yo escuché unos gritos, ¿no?, de una mujer, y se lo comunico a mi compañera. Digo, en Carni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Dice, la verdad es que sí. Dice, pues vamos a ir en auxilio de esta mujer por si le está sucediendo algo. Pues cogimos las dos, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, inclusive a la calle, a vigilar por si era alguna chica de la barriada, y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos una hora escuchándolo las dos, claro, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso. Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. Entonces eran 4 coches y 8 policías locales que se registraron todo el tanatorio. Nosotros ya solo comunicamos a ellos que ya lo habíamos registrado, pero ellos volvieron a registrarlo y nada, y allí no encontraron nada. Incluso ellos escucharon los mismos gritos. Entonces no sabíamos, y todo procedía del tanatorio. Y nada, y registraron todo, y allí no encontraban nada, y allí los gritos seguían, y seguían, y seguían. Se marcharon, fueron a la Duca para inspeccionar toda aquella parte por arriba,
y allí no se encontró nada. Se fue la policía y llegó el chico que estaba de vigilante en la Duca esa noche a ver qué es lo que nos sucedía o si podía el muchacho ayudarnos o algo. Y entrando en el tanatorio él, pues escuchó todos los mismos gritos, incluso ya eran más fuertes y con golpes en las paredes. Ya eran golpes y aquello ya era horroroso, allí no se podía estar. Y nada, pues el mismo chico dice, bueno, pues yo voy a volver a llamar a la policía local. Y entonces él volvió a llamar desde la misma Duca a la policía para decirle pues que eso estaba peor y que aquí, como yo dejé a estas dos muchachas allí. Entonces nada, la volví a llamar y volvió a venir la policía local. Y ya, pues ahí, sobre las 6:45, ya se calmó y se cortó. Explicación, yo no le he encontrado ninguna. Yo lo he dejado ahí, pero que yo no le encuentro ninguna explicación, la verdad se ha dicho. Ya no, tampoco me parece a mí que es la primera vez. Ha pasado anteriormente, lo que pasa es que tampoco ha salido a la luz como esto. Pero ya ha pasado, ¿eh? A mí me han comentado cosas. Lo que pasa es que como nosotros somos los trabajadores y tal, lo hemos dejado ahí. ¿Cosas como qué, Zona? Como gritos también. No hace mucho, dicen. No sé si fue hace un sábado o el anterior, en un velatorio. Ya hace un año también han pasado cosas, pero claro, no ha salido como esto, porque es que esto éramos 11 personas. Y claro, y todos escuchamos lo mismo, vamos. Pues a la mañana siguiente, cuando el jefe de policía local, Ángel Gómez, llegó a comisaría y leyó el informe de lo que había ocurrido aquella noche, pues, hombre, este hombre no daba crédito a lo que estaba leyendo, ¿no? A lo que había ocurrido. Pero vamos, lo que tenía muy claro era que había que intentar dar una explicación lógica a todo esto, ya que primero se pensó que podía ser el lamento de algún animal, aunque las investigaciones que se pusieron en marcha no encontraron nada en base a esto. Entonces Ángel Gómez ordenó una investigación pues, muy exhaustiva. Hasta el tanatorio llegaron aparejadores municipales que comprobaron los planos del edificio, descartando que hubiese algún falso tabique, algún falso techo, algo que pudiese dar una explicación. También fueron enviados los bomberos, que registraron todos y cada uno de los rincones, llegando a hacer hasta sondeos subterráneos para descartar que los lamentos procediesen de alguno de los pozos o túneles existentes en la zona. Pero tampoco encontraron nada. Pero creo que todo esto mejor lo vamos a escuchar de la boca del propio Ángel Gómez. Me dijeron de su propia voz que efectivamente llegaron al tanatorio sobre las 4 de la mañana, 3:30, y escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de una mujer y golpes, y que subieron a la planta primera de arriba del tanatorio, donde parecía que procedían los ruidos, y entonces se escuchaban más abajo, y que bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba, y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento, ningún finado en ninguna de las 3 salas, que estaba totalmente vacío, que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie, que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco. Y ayer por la mañana, pues la unidad de intervención rápida nuestra de la UIR se personó en las inmediaciones del tanatorio y a ver qué podían averiguar sobre el tema en la playa, a ver si había algún túnel, si había algún animal muerto que pudiéramos dar. Y bueno, en el parte que me cursan hoy sobre esto, me reflejan que hicieron una batida por la playa, no observando ningún túnel que conectara o que tuviera acceso a la instalación. Y los vecinos del lugar también manifiestan que no hay túneles, y en el interior también de la antigua Dúcar también hicieron una batida y tampoco encontraron nada. Podía haber pues un animal muerto, una gata que hubiera parido, que bueno, intentando buscar una explicación lógica y razonable que no sea paranormal ni parapsicológica a este tema. También los bomberos estuvieron en el lugar, se abrieron varias arquetas, se abrieron varias canalizaciones y tampoco el resultado negativo. No se ha podido determinar, me dice el subinspector que llevó este caso en el día de ayer, que haya una causa lógica para los hechos narrados y los hechos ocurridos en días anteriores hasta el momento. Yo desde luego lo tengo muy claro que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto, lo voy a archivar y bueno, pues si no hay una explicación lógica al tema, esperemos que no vuelva a ocurrir. Para mí, en 20 años que yo de jefe de la policía, es la primera vez que ocurre una cosa de estas y espero que no vuelva a ocurrir. Fijaros algo curioso, que la voz que destila este jefe de policía para nada asume, o por lo menos cree en esa posibilidad
pese a que el informe y sus agentes de alguna forma han ratificado en versión informe, y seguramente que lo habrán comentado de viva voz con él, aquellos fenómenos. Lo que es curioso, y me retrotraigo directamente a la primera testimonio, a Gema, que comentaba que en más de una ocasión ha ocurrido este tipo de fenomenología. Es decir, que no es algo casual de una noche casual en la cual incluso nos encontramos que no había ningún cadáver introducido dentro del tanatorio. Esta misma chica comenta que semanas antes incluso se había dado el caso de que una familia también escucha este tipo de lamentos. Y Cadena SER también encuentra a este testigo, que ¿cómo se llama este testigo y qué es lo que nos va a contar, Patricia? Pues esta testigo se llama Cristina Bermúdez. Efectivamente, bueno, pues como hemos dicho, cuando este caso salió a la luz, toda la prensa se volcó en ello, empezaron a buscar testigos y curiosamente esta chica días antes, bueno, pues habían estado en el mismo tanatorio velando a su abuela. Y vamos a ver lo que nos cuenta. Pues llevábamos velando a mi abuela 2 días porque murió en la madrugada del día 22. Y entonces llegó un momento en que los familiares pues se fueron a cambiar para el funeral. Y nada, nos quedamos mi tía Tata y yo. Estábamos allí sola en la antesala donde está el féretro, no, en la sala anterior. Y escuchamos unos sollozos muy quejumbrosos, con mucha pena. Y entonces, claro, nos asombrábamos porque pensábamos, si nosotros somos las más afectadas, ¿quién llora así con tanta pena? Y entramos y la verdad que no vimos a nadie, empezamos a buscar, se escuchaban los sollozos, pero no vimos a nadie. Y estaba lo que era el tanatorio, estaba prácticamente desierto. Era con un sollozo con mucha pena, era de mujer. Lloraba con mucha pena, con lamentos, como lamentándose. Y era muy fuerte. Es que todo esto es cuanto más sorprendente. Ahora, es cierto que esto se repite, la historia se repite a lo largo del tiempo, parece ser, porque hay testimonios que así lo ratifican de alguna forma. Claro, tiene que ser muy curioso estar, como dice esta chica, ¿no? En un momento dado se quedan prácticamente 2 personas solas, escuchan esos lloros y esos sollozos, acuden a donde supuestamente están y se encuentran que no hay absolutamente nadie ni nada que los pueda producir. Imaginar el impacto, ¿no? También de saber que hay una persona fallecida y empezar a escuchar estos lloros. No sé, a mí me viene a la mente que cuando pasan estas cosas como que hubiera revivido, ¿no? De alguna forma. Yo creo que tiene que ser muy impactante el hecho de vivir una circunstancia de estas características. Pero claro, si nos tenemos que regir, yo creo que tenemos la parte más histórica quizás, ¿no? Del lugar, que quizás a lo mejor nos da un poquito de luz, o quizás no, o quizás simplemente sea aquel reflejo natural de lo que ocurre. Por desgracia, en muchos tanatorios, no tan solo el de Ceuta, esos lloros y esos golpes quizás por la pérdida de un ser querido. Pero ¿cómo continuamos con esta historia, Patricia? Pues antes de continuar, simplemente añadir que efectivamente, ¿no? Como os he dicho antes, al salir este caso a la luz, hubo mucha gente que se decidió a hablar. Y es que entre ellos había trabajadores, personal de limpieza o incluso como esta chica, pues muchas personas que se vieron, bueno, pues obligadas a utilizar los servicios del tanatorio, desgraciadamente, que aseguran que, pues como alguien les tira del pelo, ven una sombra oscura que se desliza hacia la segunda planta, escuchan susurros, incluso ha habido gente que ha certificado cómo les llaman por su propio nombre. Fíjate que yo siempre, quizás, de alguna forma, había pensado que un tanatorio, quizás, a ver, voy a explicarme mejor. Por ejemplo, yo he estudiado mucho el Camping de los Alfaques, lo conocéis. He estudiado muchos accidentes en lugares que han quedado marcados, como digo yo, por la muerte y por la tragedia, en los cuales los fenómenos, digamos, se reproducen de alguna forma, evocando aquel pasado o aquella catástrofe que hubo en cierto momento. Nunca había pensado que en el tránsito, es decir,
por ejemplo, cuando hay un accidente como el Campi de los Alfaques, donde la persona acaba siendo ese velatorio, que ocurran fenómenos, pensando que esa parte residual, esa parte, llamémosle alma, quedaba marcada en aquellos lugares. Pero es curioso que en ocasiones, o por lo menos pinta así, de esta forma, en estos lugares, entre ese paso donde se reúne la familia, de alguna forma, pues también, si hay ese más allá o esas entidades, de alguna forma también quieran compartir esos momentos, ¿no?, con la familia, que por desgracia muchas veces se juntan, ¿no?, para este tipo de eventos trágicos, pero que no dejan de ser también naturales. Pues después de todas las investigaciones policiales, llega el momento de intentar ahondar un poco en la historia, ¿no?, del edificio, del entorno. Y es que Ceuta es un lugar, digamos, donde se han concentrado el dolor de una forma bastante especial, ya que en la guerra civil se vivieron múltiples ejecuciones y se enterraron a centenares de cadáveres en fosas comunes. Y lo que se ha descubierto es que junto al edificio del tanatorio había existido un hospital para tuberculosos, pero muchos de ellos ya incluso en estado terminal. O sea, fue un foco de muerte. ¿Ves? A eso me refería yo con el último audio, la última frase o historia que he narrado, ¿no? Que sí que es verdad que cuando la muerte tiene un traspiés en un lugar concreto, sí que es cierto que de alguna manera parece ser que eso marca aquel lugar. Y eso es un poco lo que más o menos es lo que quería explicar. Quizás a lo mejor la explicación, claro, es que de alguna forma los fenómenos que se van dando en este lugar es como que tiene unos síntomas de parece un velatorio y que alguien llorando, menos quizás que por ejemplo el tema de la tuberculosis. Quizás si juntamos todo ello, quizás si juntamos esa tuberculosis con ese lugar un poco de muerte, pues acabamos encontrando esa realidad. No sé, mi cabeza está a punto de explotar en este sentido. Barcelona, una ciudad llena de historia y de secretos enterrados. En Enigma Barcino, Raúl Sacres nos lleva a un viaje donde cada símbolo, cada rincón y cada sombra esconden una verdad inquietante. Una trama que mezcla pasado, presente, realidad y misterio, en un juego que desafiará tu mente hasta la última página. ¿Estás preparado para descubrir lo que nunca te contaron? A Enigma Barcino, el secreto ya ha despertado. Disponible en Guante Blanco, Amazon y en tu propia librería. Y hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy de Nébula. No, esto continuará, pero sí que hemos llegado al final del recorrido de lo que sería este tanatorio de Ceuta. La verdad que consideramos que esos casos es bastante impactante y una de las cuestiones que nos ha dado por, vamos a decir, investigar, por lo menos mirar, observar desde la lejanía, también cabe decirlo, es el hecho de que si estos fenómenos de alguna forma tienen repercusión o repetición en diferentes lugares. Así que hemos hecho una exhaustiva búsqueda para intentar hallar aquellos casos que sean similares en tanatorios. Y yo creo, Patricia, que hemos encontrado algunos de esos casos que también están documentados y no muy lejos de donde estamos hablando, ¿no? Pues sí, efectivamente, y es que es alucinante la cantidad de casos que se pueden encontrar sobre este tema, sobre tanatorios, cementerios. Bueno, no sé, podría deciros que se pueden contar por cientos, ¿no? Pero bueno, he elegido así unos cuantos para contarlos así de una forma un poquito breve. Y mira, pues sin ir más lejos nos vamos a ir al tanatorio de la Algaba, en Sevilla. Y es que esta historia comienza a hacerse conocida cuando el investigador sevillano, conocido por todos, amigo de Nébula, amigo tuyo Raúl, José Manuel García Bautista, publicó varios testimonios relacionados con unas experiencias extrañas ocurridas allí, en el tanatorio crematorio de la Algaba. Este edificio está situado junto al cementerio municipal, en una zona, bueno, pues relativamente apartada, pero desde luego silenciosa. Y todo esto ocurrió durante una cremación nocturna.
El protagonista era un hombre, pues cuyo padre acababa de fallecer. La familia había decidido incinerarlo allí en Sevilla para después trasladar las cenizas a Galicia, que era donde este hombre, el fallecido, quería descansar finalmente. Este testigo describió el lugar como un sitio oscuro, silencioso, con grandes columnas y sobre todo muy inquietante de noche. Y entonces ocurrió algo extraño. Mientras esperaban dentro del tanatorio, la luz se fue repentinamente. El hombre salió fuera, al exterior, para preguntar qué estaba ocurriendo. Y según su testimonio, una empleada le dijo algo así que le llamó mucho la atención. Es raro porque aquí nunca se va la luz. Pero bueno, pues poco después la electricidad se restableció, pero al poco tiempo volvió a fallar otra vez. Esto ya, pues les generó bastante tensión, sobre todo emocional, a la familia, ¿no? Porque imaginaros la situación. En un crematorio de noche, tras la muerte reciente de un familiar, y ahí en la mitad, pues apagones inesperados, pues psicológicamente esto es algo muy, muy potente, ¿no? Imagino, en ese momento. Pero aquí llega el episodio más curioso, digamos. Y es que mientras estaban esperando, una botella de agua cayó sola sobre la mesa. Este hombre insistía en que la botella tenía agua, que pesaba y que no podía haberse movido fácilmente. Pensó en un principio que quizá había sido por vibraciones o algún desnivel del suelo, así que se puso a hacer una prueba. Según él mismo comentó, empezó incluso a saltar cerca de la mesa, intentando reproducir el movimiento. O sea, imaginaros la situación, ¿no? Pero la botella no se movía. Y poco después de, pues cuando ya lo habían dejado y tal, la botella se volvió a caer sola. Y este fue el momento en el que el hombre dijo algo muy impactante. Parece que mi padre está protestando porque no quería ser incinerado. Entonces, ya digamos que la historia se convierte en algo más que emocional, da un poquito de miedo, ¿no? Un poco de pavor. La sensación esa de que el fallecido intenta comunicarse con los que están allí, pues es un poquito... Yo me pongo en la situación, ¿no? Allí por la noche, que te empiecen a pasar esas cosas, después de que tu padre ha fallecido y que sepas que no quería ser incinerado, pues entiendo que lo primero que se te pasa por la cabeza es eso, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo que le estamos cabreando? Lo primero es que la voluntad del fallecido en este caso no se respetó hasta ese último momento. Seguramente habría causas de fuerza mayor que provocaron estas circunstancias de, pues eso, ¿no? El traslado a Sevilla, que no fuera con el cuerpo, porque requiere ciertos cuidados, requiere ciertas atenciones, por un tema sobre todo sanitario y seguramente que el coste es sobrelevado, el traslado quizás de una población a la otra y de una comunidad a otra. Pero sí que es cierto que, fíjate, es curioso, a veces cuando la gente dice, mira ese tío, las cosas que hace, que está loco, tú te imaginas a este hombre saltando al lado de la botella para que se moviera. Cualquier persona diría, este hombre está zumbado, este hombre está loco, ¿no? Es lo primero que uno piensa. Claro, pues es lo que te estaba comentando, ¿no? Que imaginaros esa situación, o sea, cualquiera que le vea ahí dirá, pero ¿qué le está pasando? Pues eso, que yo creo, pues eso que... Claro, quizás... A ver, es extraño lo de la botella, evidentemente es muy extraño, más si luego pudo comprobar en esa primera opción de que aquella botella era imposible que se moviera, o quizás la propia voluntad de la propia persona. También tengo que decir aquí, fíjate, a veces la psique humana es la que guarda muchos secretos en este sentido, y posiblemente, y aquí me atrevo a lanzar este órdago, a lo mejor es posible que la propia psique de ese hijo, contrariando, digamos, la voluntad de su padre, fuera el que moviera aquel objeto como símbolo de protesta o que algo no estaba bien. Recordemos, por ejemplo, aquí los casos Poltergeist, que caso Poltergeist, por ejemplo, lo que significa en la parapsicología no es otra cosa que una persona de un grupo familiar es la que se responsabiliza, vamos a llamarlo así, o es la encargada que mentalmente ocurran ciertos fenómenos, como por ejemplo abrir y cerrar ventanas, puertas, que se caigan objetos, que objetos salgan volando, que se abran cajones.
ese largo etcétera. Todo esto se provoca siempre por un miembro familiar. ¿Por qué? Por algún tipo de trauma, por algún tipo de cambio de vida, por algún tipo de enfermedad, por X motivos que podemos llegar a desconocer porque la mente, insisto, es la gran desconocida humana. Así que fíjate que yo escuchando esta versión, ¿no? Esta historia de aquí de Bauti, de nuestro amigo Bauti, evidentemente tengo mi recelo no por la extrañeza de la posibilidad que pueda tener, sino que no me oriento tanto quizás a ese más allá y sí quizás me oriento más a ese tema de la psique humana. Pues la siguiente experiencia no nos vamos a marchar muy lejos. De hecho, nos vamos a quedar allí mismo, en el tanatorio de la Algaba. Porque hay otro testimonio publicado, posterior a este que os he narrado, que habla de una experiencia distinta. En este caso, una familia que estaba velando a una mujer, era de madrugada, y según ellos mismos contaron, la puerta de la sala se cerró sola, apareció una corriente de aire y de repente comenzó a percibirse claramente el perfume de la mujer fallecida. La familia interpretó esto como que era una despedida, como si ella todavía estuviese presente allí con ellos. Y es que fijaros que es interesante porque este tipo de experiencias con los olores son extremadamente comunes, ¿no? en procesos de duelo, ya que muchas personas afirman, pues eso, oler perfumes, escuchar voces, notar presencias, incluso sentir contactos físicos, ¿no? después de la muerte de alguien cercano. Y esto es algo que la psicología del duelo ha estudiado muchísimo, ¿no? Este fenómeno. Y es que esto no necesariamente implica que sea una enfermedad mental ni delirios. Simplemente son experiencias humanas que, bueno, pues son relativamente frecuentes, ¿no? durante estas pérdidas emocionales de familiares o seres queridos. Fíjate que aquí creo que es oliriscencia o fantosmia. Fantosmia es la ciencia que te dice la alucinación olfativa que puede tener una persona, y creo que oliriscencia sería en ese lado de ese más allá de que la persona que ha fallecido todavía te acompaña. Es curioso porque en esto tengo que concretar dos cosas. Una, es bien cierto que muchas personas cuando muere un ser querido, incluso estando en la cama, notan cómo aquella cama alguien se sienta a su lado, incluso se puede llegar a tumbar, sin una explicación aparente. Quizás los psicólogos evidentemente van a decir que esto es parte de ese duelo y que la mente genera esa situación para demostrar a la persona de que sigue estando a su lado en una fantasía irreal que puede tener una persona. Pero es curioso todo esto porque a veces se achaca todo esto al poder de la mente, pero yo, por ejemplo, he realizado diferentes entrevistas y, por ejemplo, en este caso, a funerarios. Y es cierto que yo, por ejemplo, cuando hablo con funerarios, siempre hablan de situaciones extrañas, quizás no tanto como en lugares encantados. Sigo insistiendo en lo mismo, que me parece a mí que en ese tránsito no es donde se ubican más este tipo de entidades. Pero bueno, a lo que voy en este sentido es que, por ejemplo, hubo una persona conocida mía, amigo mío, que también se dedica al mundo funerario, el cual no tiene ningún tipo de parentesco con las personas fallecidas que pueden llegar a tener. Quizás a lo mejor pueden ser en algún momento dado algún conocido, algún amigo, pero cuando le ocurrió esto, por ejemplo, no tenía ningún tipo de familiar, amigo cercano que hubiera fallecido. Y es curioso porque me explicó que cuando llegó al tanatorio, abrió la puerta, y no desde el interior del tanatorio, sino desde la propia calle, que no había nadie, que es un lugar, es un recinto que está cerrado completamente, digamos que no es de acceso público que la gente se pase por allí, tuvo la sensación de que le vino un aroma de perfume como de mujer. Algo que le extrañó porque él miró a todos alrededor y, como digo, no es un lugar de paso, es como si estuviera un poco aislado, digamos, este tanatorio, y le llamó poderosamente la atención el hecho de notar aquel aroma o aquel perfume seguramente de mujer. Algo que, al mirarse alrededor y no encontrar a nadie, digamos que se asustó. Y hablamos de una persona acostumbrada a estar visitando tanatorios y acostumbrada a estar con personas fallecidas. Pero fíjate que le ocurrió esto. Y luego también otro caso de estos también, como he dicho en un principio, de los tanatopractores. Recuerdo que uno me explicaba
que dejaron a un fallecido en la camilla donde van a realizar la tanatopraxia, y estaba esta persona era un chico y una chica, y de buenas a primeras, con mucha experiencia además, tengo que decir, de buenas a primeras escucharon un golpe tremendo dentro de la habitación donde estaba el fallecido. Dice que abrieron la puerta, miraron, el fallecido seguía completamente tumbado en aquella camilla, no había nada por el suelo y no tenían explicación de dónde se produjo o qué fue lo que se dio aquel tremendo ruido, como si algo cayera. Este amigo, compañero, decía: es que me puse detrás de la chica porque me daba miedo a mí entrar. O sea, entró con la chica delante porque le daba bastante miedo. Así que imaginemos un poco esa situación de escuchar un ruido tremendo, no saber de dónde proviene, y como digo, pues el otro que también pude entrevistar diciéndome exactamente que había notado ese olor. Así que es verdad que la ciencia tiene explicaciones y al mismo tiempo hay casos que no dejan de ser cuanto más extraños. ¿Por qué? Porque no están en ese momento de duelo. Al no estar en ese momento de duelo, ¿qué explicación quizás podemos dar a este tipo de fenómenos? Madre mía, me pasa a mí eso, fíjate, de oír el golpe y tener al difunto ahí en la camilla. Y ya te digo yo que no hay tanatorio ni calle para correr. O sea. Y te habla una persona con años de experiencia, que decir, no es la típica persona novata que hace 2 días que ha empezado y que cualquier ruidito le puede dar miedo. No, una persona que está acostumbrada a estar con fallecidos, arreglarlos, practicarles la tanatopraxia, largo, etcétera. O sea, no una experiencia de 6 meses, no, experiencia potente. Bueno, es que yo creo que ante estas cosas no hay experiencia que valga. O sea, te tiene que sobrecoger en cualquier momento. No creo que nunca termines de estar preparado para percibir esas cosas, ¿no? Yo es que, no sé, como creo que... O sea, tú imagínate, cuando muere una persona, o sea, yo es que creo que está ahí. O sea, posiblemente esté ahí y es más, a lo mejor está desorientado, no sabe ni que han muerto, no saben qué está pasando. A lo mejor es su forma de intentar comunicarse, de decir, que alguien me diga algo. No sé, ya sabes, yo y mis divagaciones. Bueno, que me disperso. Nos quedamos en Sevilla, pero cambiamos de tanatorio. Nos vamos al SE30, de allí mismo, de Sevilla. Y es que en los últimos años este lugar se ha convertido en uno de los más mencionados dentro del ámbito paranormal de Sevilla. Este tanatorio abrió sus puertas en el año 2000 y es uno de los complejos funerarios más grandes de Andalucía. O sea, fíjate que cuenta con 22 salas, capilla, crematorio. Está situado junto al cementerio de San Fernando y el hospital de San Lázaro. O sea que, imaginaros, ¿no? La zona reúne todos los ingredientes clásicos de lugares propios para que se den fenómenos paranormales. Y la historia más conocida apareció publicada en la prensa de Sevilla y estaba relacionada con fenómenos inexplicables. Según este relato, una familia estaba velando a un joven fallecido que había tenido un accidente de moto. Era de madrugada, el tanatorio estaba prácticamente vacío ese día y entonces ocurrió algo raro. Según el testimonio de la familia, una mujer rubia se acercó lentamente hasta donde estaban pues allí todos reunidos, ¿no? Toda la familia. Esta mujer se sentó en el borde de una mesa y dijo una frase muy concreta. Pobrecita de esa madre, perder ese hijo. Después se levantó y se marchó. Bueno, hasta aquí podría parecer una escena simple, ¿no? Normal, de tanatorio. Pero el problema, digamos, vino después. Y es que los familiares se quedaron un poco desconcertados porque nadie sabía quién era. Y decidieron seguirla, bueno, pues para preguntarle quién era, para agradecerle las palabras. Y según cuentan ellos, la mujer desapareció, pero literalmente. Aseguran que giró una esquina, ellos fueron detrás y segundos después esta mujer ya no estaba. Y es que lo más inquietante de este relato es un detalle. La familia asegura que buscaron a esta mujer por todo el tanatorio. Incluso preguntaron en recepción, y es que nadie sabía quién era. Es curioso porque este tipo de casos es cierto que se han escuchado más de una ocasión, ¿no? La aparición de una persona de apariencia más o menos normal que deja una frase o simplemente hace acto de presencia prácticamente sin decir
ni media palabra y que poco tiempo después termina desapareciendo. Hemos escuchado miles de casos en este sentido y evidentemente en un tanatorio pues no dejaba de ser otra cosa. Fíjate que cuando estás explicando yo creía quizás más en este sentido que ese chaval joven era el que se iba a parecer más que alguien diferente, ¿no? Quizás por un tema de edad, quizás por un tema de que la muerte fue trágica en un accidente. Claro, aquí pensamos muchas veces que, no sé, no quiero imaginar, ¿no? Pero si todas las personas que mueren se convierten en ese tipo de entidades, imagínate, ¿no? Pero es verdad que no todo esto siempre pasa de esta forma. Como hemos comentado una vez en algunos capítulos pasados, es cierto que parece ser que cuando pues son muertes trágicas o accidentes que uno se espera que en un segundo está vivo y al siguiente segundo está muerto, es cuando se dan más este tipo de casos. Y recuerdo además la parte de traumatología cuando entrevistamos a las enfermeras que nos decían esto, ¿no? Pero es curioso. Pero bueno, yo creo que tienes algo también cerquita de donde yo vivía, ¿no? Porque veo por aquí Barcelona y Barcelona a mí me suena ese nombre. Sí, efectivamente, y es que como os he dicho, estos lugares son dados a que ocurran ese tipo de cosas. Y ahora, bueno, pues más que un caso concreto, os voy a contar de un par de sitios en los que, bueno, pues se dan este tipo de fenómenos. Y, por ejemplo, como has dicho, nos vamos a Barcelona, al tanatorio de Collserola. No sé si lo digo bien. Collserola, sí. Sí. Este tanatorio está situado en un pleno parque natural rodeado de bosque, aislado del núcleo urbano. Y bueno, pues como otros tantos, la ubicación ya nos da una pista, ¿no?, de lo que puede impresionar. Es un sitio muy grande que consta de tanatorio, cementerio, crematorio, un oratorio, pero sobre todo grandes zonas silenciosas entre la vegetación. Un sitio con largos pasillos, ascensores, una iluminación muy tenue. Y es que aquí pues la historia se repite. Los testimonios más abundantes, desde luego, son los de los trabajadores, personal de seguridad, pero también de familiares, que aseguran que los ascensores se activan solos, que suben y bajan, que las puertas automáticas se abren cuando no hay nadie delante de los sensores, pasos en pasillos vacíos, sombras, como hemos dicho antes, olores repentinos a perfume. Incluso uno de los testimonios de los que más se habla allí es de un vigilante nocturno que aseguraba escuchar pasos constantemente detrás de él, en una de las zonas del crematorio. Las cámaras no registraban nada y allí desde luego no había nadie. Pero este hombre no quiso, bueno, pues después de unas cuantas veces que le ocurrió esto, dejó de trabajar. No quiso volver a pasar una sola noche más allí. Que esto no es nada extraño. O sea, yo recuerdo, mira, hace poco me llegó la información además de un antiguo sanatorio en el cual han dejado de poner los vigilantes de seguridad por la cantidad de pasos que escuchaban alrededor. Incluso los vigilantes de seguridad al pasillo donde siempre se escuchaban esos pasos habían puesto como una especie como de biombos para no tener que ver lo que realmente está dando esos pasos. Y esto es un caso que me llegó hace muchos meses. Ese me acuerdo yo, me lo has contado. Sí, y es curioso porque los vigilantes de seguridad... El del perro. Sí. Los vigilantes de seguridad es cierto que... Claro, tenemos que tener en cuenta que aunque hablemos de un tanatorio, el paso de gente por un tanatorio, familiares, amigos de las personas fallecidas, es como hemos hablado muchas veces de los hospitales, es un paso continuo. Eso te impide el denostar o ver realmente si hay algo extraño, hay algo raro. Imaginémoslo, la mujer antes rubia que hace el comentario y se marcha. Pues nadie sospecha absolutamente nada si no la sigues o si no te parece raro su comportamiento. En este caso pasa exactamente lo mismo, pero cuando llega la quietud, cuando llega la noche, cuando está todo en calma, el vigilante, los vigilantes que son los que se quedan en el lugar, son los que acuden o por lo menos viven estos fenómenos de manera más impactante. ¿Por qué? Porque no tiene que haber nadie. Mira, voy a explicar dos casos. Uno lo expliqué antes al principio del programa, que era que aquel pasillo que une el nuevo tanatorio que está ahora mismo en la montaña, cerca de lo que es mi barrio, de Barcelona, tocando que es el tanatorio de Ronda de Dalt.
Ese tanatorio, como digo yo, por la parte de abajo tiene como unos pasillos, porque la montaña está toda horadada, es decir, está toda taladrada. De hecho, cuando hablamos de Fundació Alba, hablábamos de aquellos túneles. Bueno, pues supongo que aprovechando aquellos túneles existentes en la montaña, hicieron la parte de mortuorio, es decir, las cámaras donde se mantienen, no donde están en exposición, en los túmulos, que hay un pasillo en el cual incluso hay cámaras y los guardias de seguridad. A mí me han llegado muchas declaraciones de testimonios, dicen ver pasearse personas. Y también tengo que decir que una vez, y desde aquí hago un llamamiento a todas las personas vigilantes de seguridad, sobre todo los turnos de noche, en lugares concretos que han tenido experiencias, oye, poneros en contacto con nosotros y nos lo explicáis, porque sois muchísimos, es tremendo. Bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con varios guardias de seguridad y, por ejemplo, uno de ellos me hablaba que normalmente las grandes maquinarias de las obras las aparcan a las afueras de las grandes ciudades, en terrenos enormes, donde, bueno, es tierra prácticamente, donde se pueden guardar. Y evidentemente, como son maquinarias pesadas, son maquinarias muy caras, pues tienen un vigilante. Fíjate la historia que voy a explicar, y esto es real, que me lo contaba el hombre prácticamente con lágrimas en los ojos. Me decía que ellos, como son zonas muy grandes, muy vastas, donde hay mucha maquinaria, tienen incluso un vehículo para hacer, digamos, las vueltas. La rutina que tienen de hacer las vueltas para vigilar todo. Dice que una noche estaba lloviendo, se puso a dar esa primera vuelta, ningún problema, y en la segunda vuelta seguía lloviendo tremendamente, y a su lado izquierdo apareció una niña. Él, claro, abrió la ventanilla, abrió la puerta, se bajó y le dijo a la niña: ¿qué haces aquí? Y la niña lo miró y sonrió y empezó a caminar hacia adelante. Cuando empezó a caminar hacia adelante, digamos que el coche, imaginemos el coche parado en la lluvia, enfocando lo que sería el camino, la niña se puso prácticamente delante de esos faros, y al ponerse delante de esos faros, la niña no tenía cuerpo de cintura para abajo y se desplazaba en línea recta. Esto estamos hablando de un lugar a las afueras de la ciudad, un lugar donde se aparcan estas máquinas, de alguna forma, grandes máquinas de tonelaje para poder hacer grandes obras, y que aquella niña, vaya usted a saber qué estaba buscando aquella noche de tormenta. Así que, como digo, estos vigilantes de seguridad, explicarnos estas historias, por favor. Uf, los pelos de punta, ¿eh? Ya sabes que cuando hay niños por medio. Y nuestra siguiente y última parada va a ser en Granada. Más que un tanatorio, he elegido un camposanto, un cementerio, porque bueno, me ha parecido, la verdad es que muy curioso. Os estoy hablando del cementerio San José, allí en Granada. Es un sitio que fue inaugurado en 1805 y un escenario terrible de fusilamientos durante la Guerra Civil. En este cementerio podemos encontrar numerosas tumbas de personalidades y algunas de ellas con unas historias increíbles. Fijaros, allí por ejemplo está el Panteón francés. Y es que esta historia entraña un trágico suceso en la que un avión comercial francés con destino a Mauritania se estrelló en la montaña del Mulhacén el 2 de octubre de 1964. De los 75 pasajeros, 24 eran niños. Solo 5 cuerpos pudieron ser identificados. Los demás quedaron irreconocibles. Y la mayoría de las víctimas fueron enterradas en este cementerio, en el cementerio de San José, en una fosa común. Se construyó un monumento que, si tenéis oportunidad de ver las fotos, os aconsejo que las veáis, porque la verdad es que es un monumento impresionante, de mármol blanco, todo con niños alrededor. Este monumento fue en honor a los fallecidos, y son muchos los que dicen que escuchan risas y carreras de niños cuando no hay nadie cerca, y sobre todo cuando cae la noche. Y aquí volvemos a lo antinatural, el fallecimiento de pequeños, que no es lo que predomina. Quizás no estén preparados para la muerte. Quizás, como bien me aventuró Paloma Navarrete en su día, hablando en el camping de los Alfaques, los padres somos culpables en muchas ocasiones, y sobre todo ese año 1964, de no explicar a esas criaturas lo que es el significado de la muerte. Si no saben lo que es, se van a quedar en el lugar donde están, esperando, jugando, quién sabe. Pero el problema a veces es
el no conocimiento o el no querer explicar una realidad que es como el nacimiento a esos niños. Allí, por ejemplo, también podemos encontrar el Panteón de la Novia Eterna, de 1881. Está situado en el patio primero, en el Panteón de la familia Mirasol. Es conocida como la Bella Durmiente de Granada y se dice que esta mujer falleció el mismo día de su boda y fue enterrada con su vestido de novia. Y no hay ni uno, ni dos, ni tres, sino muchos más testimonios de personas que dicen haber visto por las noches a una mujer de blanco deambulando por allí. Bueno, ya que has dicho cementerio, yo no me puedo olvidar de los dos cementerios que también conozco muy bien, que son de la ciudad de Barcelona. Uno sería el de Poblenou, que sería el más antiguo que podemos llegar a conocer, en el cual tenemos enterrado al Santet de Poblenou, aquel niño milagro, que quizás también nos explicaremos aquí la historia, porque yo personalmente lo he visto la tumba en varias ocasiones, lo he visitado en varias ocasiones, y he visitado el cementerio de Poblenou también en varias ocasiones. Incluso está la estatua del beso de la muerte, a la que recomendamos también viajes así poco lúgubres, pero bueno, a fin de cuentas bonitos también. Ese beso de la muerte en el cual se ve a la muerte cómo está dando un beso a un chico joven. Es espectacular aquella escultura. Y luego también tenemos el cementerio de Montjuïc, que hemos pasado tantas veces, incluso yendo a Magic Internacional, que está mirando al mar y que, ahí también hay mucha telita que cortar, ¿eh? Yo creo que ahí incluso podemos sacar, no un programa, sino podemos sacar trilogías a nivel de los cementerios, yo creo. Porque cementerios es una pasada todo lo que pueden llegar a esconder, lo que puede llegar a ver y que a veces pasa desapercibido. Hombre, es que son sitios impresionantes y dignos de ver. Yo no digo que la gente vaya a ir de noche. Sabes que, bueno, al que quiera libre es, desde luego. Yo, sin ir más lejos, he estado por la noche en el cementerio de Comillas. Precioso. Que es precioso porque además está iluminado precisamente para que la gente lo pueda ver de noche, porque es impresionante. Un cementerio gótico con el ángel exterminador ahí custodiándolo. Y bien iluminado. Y bien iluminado, y es impresionante. Pues fíjate que en este mismo cementerio, en el de San José, como dato curioso, allí está enterrado también Chicho Ibáñez Serrador, que bueno, pues como todos sabemos, director de cine de terror por excelencia, ¿no?, en nuestro país, y creador de esa mítica serie de Historias para no dormir, que los que tenemos cierta edad la recordamos bien. Y su padre, Chicho Ibáñez Menta, actor de televisión. ¿Lo sabías tú eso? Sí. Y además, gran amigo y actor en varias películas del teacher Sebastián Darbo, que desde aquí le mandamos un saludo enorme, que a ver si también le llamo un día de estos, que hace mucho tiempo que no consigo hablar con él. Así que desde aquí mandamos un saludo también a Sebastián Darbo, que trabajó con el padre de Chicho Ibáñez Serrador. Yo creo que una de las mentes privilegiadas para el misterio y para el miedo que ha dado este país. Y bueno, pues como cafres hay en todas partes, pues en 2006 un grupo de una secta llamada los Luciferinos les dio por profanar una serie de tumbas y realizar ritos satánicos utilizando, maltratando e incluso abusando sexualmente de animales. O sea, hay que ser enfermo, de verdad. Pero aparte de esto, sí que es verdad que hay mucha gente que dice que desde aquellos hechos los fenómenos, digamos, paranormales han ido en aumento. Muchos vigilantes incluso han explicado que simplemente el caminar por allí de madrugada ya resulta psicológicamente durísimo. E incluso hay enterradores que aseguran que hay zonas donde no les gusta entrar, porque se sienten incómodos y una sensación constante de ser vigilados. Como tú bien dices, los desaprensivos en este sentido, pero no solo lo hacen en cementerios, que debe ser un lugar sagrado, un lugar santo, vamos a llamarlo así, donde la gente tiene ese último descanso eterno para que estos salvajes, de alguna manera, quieran interrumpir ese descanso. Yo creo que, fíjate, el karma existe de alguna forma, y lo que no es el karma. Así que, a ver cómo duermen durante el resto de sus noches mientras estén vivos. Y hasta ahí puedo leer. Y quizá, después de escuchar toda esta historia, la pregunta ya no sea si en aquel tanatorio había fantasmas. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Por qué ciertos lugares nos afectan tanto?
porque al final un tanatorio no es solo un edificio, es el último lugar donde vemos a quienes queremos, el lugar donde el silencio pesa más, donde el tiempo parece detenerse, donde una simple sombra puede parecer una presencia y un ruido cualquiera puede quedarse grabado para siempre en la memoria. Tal vez en Ceuta, en Granada, en Collserola o en cualquier otro tanatorio del mundo no haya nada sobrenatural, o tal vez sí. Pero hay algo que sí es completamente real: el miedo, la tristeza, la sensación de vacío y esa necesidad profundamente humana de creer que quienes se marchan todavía siguen cerca de nosotros de alguna manera. Y hasta aquí llegamos una semana más en Nébula. Hemos viajado por uno de los edificios, quizás no muy nombrados, quizás no comentados en charlas cotidianas. Unos edificios quizás que nadie quiere recordar, que nadie quiere visitar, pero que al mismo tiempo deben su existencia por un bien común, y es aquella despedida de los seres queridos cuando se van al otro lado. Son edificios que contienen lágrimas, contienen dolor, contienen despedidas, y todo ello albergado en el mismo recinto. A partir de ahora yo creo que tenemos que mirarlo con los ojos que debemos mirar aquellos edificios, no por los fenómenos, no por lo que puede llegar a ocurrir, sino realmente por el buen uso que se les puede llegar a dar. Así que nos escuchamos dentro de 7 días. Nébula volverá, como siempre decimos, desde el firmamento hacia la tierra para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Recordad, sed buenos y muy buenas noches. Hasta luego. Noche en vela, luz roja en el salón. Raúl pregunta, se me eriza la razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el miedo
hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, Raúl y Patria en la trinchera. Si te atreves